Entonces, bueno, la primera parte del día, de la mañana, hablamos un poco de conceptos que son ya bastante conocidos en lo que es el manejo de la vaca preparto, y centramos más que nada la charla en lo que era el metabolismo del calcio y cómo prevenir hipocalcemia, etc. Hace poquito tuve la suerte de viajar a Estados Unidos y pasar unos meses en la Universidad de Illinois con el doctor Brackley, James Brackley, y con el doctor Juan Lord. Ellos están trabajando en el periodo del periparto. Básicamente están muy enfocados en lo que se llama esta dietas de baja densidad energética o sistemas de energía controlada, lo van a escuchar. Es interesante, ya lo voy a comentar. Es un concepto nuevo y viejo a la vez. En el fondo, digamos, lo que hicieron fue agarrar de vuelta los libros y volver para atrás de alguna forma. Entonces, bueno, al principio vamos a hablar un poco de estas dietas, luego vamos a hablar de algún tipo de suplementación estratégica en el preparto, de algunos compuestos, algunos nutrientes en particular, y bueno, por último algunas conclusiones y recomendaciones. La foto esta no se ve bien, pero bueno, intenta mostrar a una vaca con una retención de placenta. Esto es una foto a la cual probablemente a partir de este incremento en el uso de concentrados, y nos estamos yendo a sistemas mucho más estabulados, probablemente va a ser una figura repetida que vamos a encontrarnos, les diría casi a diario. En el tambo experimental de la Universidad de Illinois había unas 250 vacas, y la verdad que era un muy buen lugar para los veterinarios que quieren hacer sus prácticas, porque todos los días había de esto. Y no eran 1500 vacas. O sea, todos los días íbamos y nos encontrábamos con un prolapso, con una retención, con una vaca caída. O sea, son, digamos, estos sistemas intensivos evidentemente son muy demandantes de mano de obra veterinaria. Y bueno, digamos, por eso ellos están tan preocupados en bajar la incidencia de estos problemas. ¿Qué es el síndrome de hígado graso? Bueno, la mayoría de ustedes lo saben. Básicamente es la acumulación de ácidos grasos no esterificados. Yo ahí les puse NEFA, que es la sigla en inglés, y por ahí me van a escuchar decirla porque es más fácil, NEFA. Se produce por una movilización de lípidos del tejido adiposo hacia los tejidos periféricos, y se empiezan a acumular en el hígado. Aparte de esta transferencia del tejido adiposo, de estos NEFA o de estos ácidos grasos no esterificados hacia el hígado de los rumiantes tiene una baja capacidad para exportar lípidos en la forma de VLDL, que vendría a ser las lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, por un lado, en los periodos de balance energético negativo aumenta el flujo de ácidos grasos no esterificados hacia el hígado, y por el otro lado el hígado de los rumiantes tiene una baja capacidad de sacarlos hacia afuera, de exportarlos como lipoproteínas de muy baja densidad, que es la forma, digamos, de sacárselos de encima de alguna forma. ¿Cuál es el problema de tener un hígado graso? Digamos, en las vacas lecheras, sobre todo en el periodo del periparto, ocurre, digamos, de forma bastante frecuente. El problema es cuando la acumulación de triglicéridos o de lípidos excede un cierto nivel, por encima del cual ese hígado se vuelve, digamos, de alguna forma disfuncional. ¿A qué llamamos o a qué nos referimos cuando hablamos de que el hígado se vuelve disfuncional? Básicamente tenemos tres grandes problemas. Por un lado, baja la conversión de amoníaco a urea. ¿Está? Todos sabemos que cuando hay un exceso de nitrógeno en la dieta, sobre todo, y debido al reciclaje que ocurre normalmente en los rumiantes, parte del amoníaco o del amonio va hasta el hígado, y ahí es detoxificado como urea, y esa va a ser la forma en la cual va a ser o excretado, ya sea por vía urinaria o a través de la leche, o va a volver al rumen, ya sea vía saliva o para el ruminal,
para volver a ser reutilizado por las bacterias del rumen. Es un proceso que lleva un costo energético, pero lo más importante en el caso de esta acumulación de lípidos en el hígado es que esa capacidad de sintetizar urea baja drásticamente. Otra función que disminuye, digamos, en forma importante es la conversión de propionato o de propiónico a glucosa. Al no tener glucosa, entonces lo que no estamos teniendo es menor cantidad de energía disponible para la síntesis de leche, para la síntesis de lactosa, etc. Y la otra función, al no tener glucosa, lo que obviamente baja es la síntesis de glucógeno o gluconeogénesis, que es una fuente inmediata de reserva, digamos, de alguna forma de glucosa en el hígado. En general, para rodeos de alta producción o para el promedio para los Estados Unidos, la incidencia de síndrome de hígado graso está alrededor de un 50%. O sea, digamos, más del 50% de los animales experimentan una acumulación de ácidos grasos por encima de lo que se considera normal, teniendo algunas de estas disfunciones. Acá tenemos un esquema bien acotado de qué es lo que ocurre cuando estamos en balance energético negativo en el posparto inmediato. Lo que pasa en el tejido adiposo es que los triglicéridos se rompen en ácidos grasos no esterificados y un glicerol. Estos ácidos grasos no esterificados son movilizados y van hacia el hígado. En el hígado obviamente tienen varios caminos. Los ácidos grasos no esterificados pueden ser convertidos a acetil-CoA, y este acetil-CoA puede ser o oxidado completamente a dióxido de carbono y utilizado como fuente de energía, o parcialmente oxidado a beta-hidroxibutirato u otros tipos de cuerpos cetónicos como puede ser el ácido aceto. Bueno, otros tipos de cuerpos cetónicos, pero el principal es beta-hidroxibutirato. Y este beta-hidroxibutirato puede ser utilizado, por ejemplo, por el músculo como fuente de energía. Y el otro camino que siguen estos ácidos grasos no esterificados es ser reesterificados, o sea, volver a formar una molécula de triglicérido y ser exportado por esta BLDL o lipoproteína de muy baja densidad, que es la forma de sacárselo de encima que tiene el hígado, o depositado en el hígado. Cuando este depósito es mayor al 12-14%, algunos autores hablan de un 20%, estamos hablando de síndrome de hígado graso. Una pregunta. ¿Esto de hígado graso puede estar asociado a la condición corporal de la vaca? Es decir, si uno ve la condición corporal... Ahora lo vamos a ver con qué se asocia la aparición de este tipo de patologías. Bueno, entonces, digamos, otra patología asociada a este síndrome de hígado graso es la aparición de cuerpos cetónicos, que habíamos dicho, beta-hidroxibutirato. La cetosis entonces es una acumulación de cuerpos cetónicos. En general ocurre cuando la movilización o la tasa de movilización del tejido adiposo es mayor a la tasa de utilización de los cuerpos cetónicos, porque los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados como fuente de energía, pero esa tasa es relativamente baja en comparación a la tasa en que llegan los ácidos grasos al hígado para ser convertidos en cuerpos cetónicos. Y un dato muy interesante es que en el caso de los animales que tuvieron cetosis, el 80% luego de tener cetosis presentaron problemas reproductivos, en este caso metritis. Muchas veces, digamos, probablemente es mucho más fácil de identificar una metritis. Detrás de eso lo que está escondido son animales que probablemente estuvieron con un cuadro de cetosis en el posparto inmediato. Bueno, entonces le dije que íbamos a hablar de dietas de baja densidad energética o de dietas de energía controlada. ¿Por qué controlar la energía en el preparto?
En general, los trabajos muestran que cuando yo controlo, y ahora vamos a ver qué es controlar la energía en el reparto, en general tengo menor acumulación de triglicéridos en hígado. Eso va a repercutir obviamente en una mejor función hepática, en un mejor metabolismo hepático, sin todos los problemas que estuvimos viendo recién. Ocurre un mayor consumo posparto. O sea, cuando yo controlo el consumo de energía, o sea, digamos, no me estoy excediendo y tampoco quedando por debajo de lo que el animal requiere, tengo un mayor consumo en el posparto. Y por el otro lado, dice, simplifica el manejo de los rodeos porque estas dietas podrían ser utilizadas en el periodo entero de seca del animal. Manejar un solo rodeo no solamente tiene como ventaja que estamos dando de comer la mitad de las veces, seríamos una cuestión económica, sino que también mejora aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el comportamiento social de los animales. O sea, yo no estoy desarmando y armando grupos todo el tiempo, con lo que implica entre los animales esos cambios de animales. Hay un trabajo que la verdad es que tendría que volver a leerlo para ver bien cómo hicieron para llegar al número que llegaron, y decía que los corrales de feedlot no deberían tener más de 104 animales, porque los animales eran capaces de reconocer hasta 104 animales diferentes. O sea, cuando entraba el 105 se armaba despelote, ¿no? Pero bueno, no, más allá del número que es anecdótico, evidentemente tener lotes que no se muevan la cantidad de animales, que digamos no haya mucho flujo de animales yendo y viniendo, eso va a minimizar un montón de problemas sociales que repercuten en el consumo. O sea, lo más importante es eso. Los problemas sociales van a repercutir en el consumo. Cada vez que entran animales nuevos, los animales tienen que establecer nuevamente sus dominancias, etc. Y eso tiene incidencia directa sobre el consumo. Según Blumer, esto es del año 95, obviamente lo que les comentaba antes, el consumo de materia seca en el preparto está muy bien correlacionado con el consumo de materia seca posparto. O sea, a medida que los animales consumen más en el preparto, van a presentar un consumo de materia seca mayor en el posparto inmediato. Según este autor, una forma entonces de aumentar el consumo de materia seca sería a través de una mejora en la digestibilidad de los alimentos y por supuesto de la densidad energética de la dieta. Esto ha llevado a que en general es muy común que nosotros nos encontremos con rodeos preparto, con grupos prepartos que exceden las recomendaciones actuales del 2001, digamos, del NRC, en aproximadamente un 50% más. O sea, estamos ofreciendo entre 150 y 160% más energía que la requerida por el animal en esa etapa. O sea, en la actualidad hay una contradicción con lo que dice ese autor en el segundo punto. Hoy en la actualidad, digamos, esto perdió de alguna forma validez. Lo que pasa es que hay que ver contra qué se estaba comparando esto. O sea, en el momento en que Blumer debe haber hecho los trabajos, en el 95, estaría comparando dietas de alta calidad con dietas que se usarían en vacas secas de muy baja calidad. Con lo cual, obviamente, entre dar solamente un heno de paja de trigo y dar una dieta de alta densidad energética, no tengo la menor duda, voy a dar una dieta de alta densidad energética. A esto venía yo con que, digamos, en realidad son cosas nuevas que vienen de, digamos, en el fondo de la visión fueron a agarrar los libros de vuelta. Pero, digamos, con algunos conceptos interesantes. ¿Qué son las dietas de baja densidad energética? Lo que hacen los autores es, digamos, los investigadores, que el grupo de Illinois es probablemente el grupo que está trabajando más fuerte en este momento, es tratar de mantener el consumo de materia seca lo más alto posible, pero bajando la densidad energética de la dieta para cubrir los requerimientos del animal. Es decir, si yo antes, digamos, en lugar de restringir la cantidad de alimentos de alta calidad, lo que hago es tratar de maximizar el consumo con un alimento de mediana calidad. Y eso lo logran a partir de, en el caso de Estados Unidos, se está utilizando mucha
paja de trigo, se puede usar paja de cebada, se puede usar algún rollo de pastura de mediana a baja calidad. Los niveles de inclusión, yo la primera vez que lo vi me parecieron súper altos, pero tengan en cuenta que esto es forraje procesado. De hecho, hablando con los investigadores, nos llamaba la atención que los consumos que ellos logran de materia seca son mucho más altos que los que predice el NRC. Porque probablemente las ecuaciones del NRC no estaban hechas con datos con tan altos niveles de, por ejemplo, paja de trigo. Cuando el NRC predice un consumo de 10 kilos de materia seca de esta dieta, ellos estaban teniendo consumos de 12, 13 kilos. Hago una pregunta. Lo que es la paja de soja y el rastrojo que lo hacen vos y el rastrojo de maíz, ¿darían los mismos resultados? El rastrojo de maíz, no lo sé. La soja seguro que no, porque tiene una efectividad, la efectividad de las fibras de las leguminosas y el rollo es bastante diferente a lo que es la paja de trigo y la paja de cebada. En general lo mejor son cereales de invierno, porque es una paja que tiene una digestibilidad moderada baja, tiene un alto tiempo de retención en rumen, entonces digamos de alguna forma te está frenando tasa de pasaje. La paja de, digamos, lo que es el rastrojo de cola de soja en general, como todas las leguminosas, tiende a quebrarse. ¿Viste que vos agarrás y se rompe todo? Bueno, eso ocurre en el rumen. Entonces lo que vos estás poniendo como fuente de fibra pensando que te va a aportar una efectividad X, en realidad es mucho menor a la esperada por ese efecto que tiene, que es como si fuese como cuando agarras un fardo de alfalfa que lo apretás y se hace polvo. Bueno, lo mismo ocurre con ¿Y el de maíz, la chala de maíz o alguno? la chala de maíz. La chala de maíz es bastante digestible, o sea, digamos, estamos en comparación a esto. Pero digamos, por ejemplo, no está explorado. Esto, si hay una cosa que por ejemplo falta investigar un montón, es distintas fuentes de forraje. Ellos trabajaron con paja de trigo. La paja de trigo conlleva, por ejemplo, un procesamiento importante. No todo el mundo tiene un mixer con cuchillas o una moledora de rollos. Entonces esto es una limitante, sobre todo para nosotros. Para ellos que van y compran, no, pero para nosotros puede llegar a ser una limitante importante. Entonces hoy, futuras líneas de trabajo probablemente sean, por ejemplo, poniendo otras cosas para diluir la fuente de energía, como puede ser, no sé, imagínense una cascarilla de maní que tiene baja digestibilidad, diluye la energía, la fuente de fibra efectiva de todas formas la van a tener de silaje de maíz porque sigue siendo el principal forraje, o digamos uno de los forrajes principales, o sea que la fuente de fibra efectiva de alguna forma la van a tener. Pero digamos, eso sí está, digamos, en periodo está por ver, está investigando. Entonces los niveles de inclusión en general son altos para bajar la densidad energética de la dieta. Es recomendable la adición de agua. Cuando tenemos un 30% de paja de trigo, el porcentaje de materia seca de la dieta total suele exceder el 60%. Nosotros sabemos que para maximizar el consumo en cualquiera de las etapas del animal, el porcentaje de materia seca ideal es alrededor del 45-47% de materia seca. O sea, cualquier dieta que ustedes hagan, ya sea para un preparto o para animales en lactación, lo ideal sería un 45, 46, 47% de materia seca. Y eso se logra muchas veces adicionando agua directamente al mixer. Tamaño de partícula. Estoy haciendo referencia en realidad a la partícula correspondiente a la paja de trigo. O sea, la recomendación es que esa paja de trigo mida el picado unos 4 o 5 centímetros, o por decirlo de otra forma, algunos dicen que el tamaño del picado sea menor al de la boca de la vaca, como regla neumotécnica fácil para chequear en el campo. Va a ser obviamente un aporte de fibra efectiva, pero digamos estamos trabajando también con silajes de maíz, que también tenemos una fuente de fibra efectiva ahí. Una cosa que podemos encontrar en este tipo de dietas es que obviamente si están bien mezcladas y los animales están se están comiendo a voluntad,
hay menor variación en el consumo de materia seca, porque acá no hay restricción de la oferta de alimento. Como el alimento prácticamente se come a voluntad y el alimento tiene una cantidad de fibra importante que regula el consumo de alguna forma, tengo menor variación, sobre todo, digamos, menor variación en el lote. Nosotros nunca nos tenemos que olvidar que en el fondo, más allá de que muchas veces hablamos del hígado, de una vaca, en el fondo lo que estamos alimentando son rodeos. Sí. En los feedlots se está usando ahora en algunas raciones de dietas de recría la combinación de marlo molido con malta o con gluten feed. ¿Vos tenés alguna experiencia en vacas de tambo como raciones de baja energía y alta fibra? En tambo nunca lo he visto, ¿no? Pero es una fibra de muy alta digestibilidad el marlo. En general. Pero de baja energía, o sea... No aporta energía. Si es el marlo es casi todo celulosa. La celulosa, estoy diciendo bien, no. La celulosa es 100% digestible. El problema es cómo se acompleja con el resto de los componentes de la pared. Básicamente con la lignina. Pero si yo pongo a incubar, digamos, yo tiro adentro del rumen de la vaca celulosa pura, la celulosa es 100% digestible, degradable en rumen. Y el marlo tiene un alto contenido de celulosa, bajo contenido de lignina. Por lo tanto, la digestibilidad del marlo y la energía que aporta es alta. No es un maíz. ¿Tá? Pero es una... digamos, si hace un análisis te va a sorprender. Digamos, es bastante alta. No recuerdo datos ahora. ¿Puedo sí, por favor. Sí, comentario? Acá en Argentina hay poca experiencia, no sé quién preguntó el tema, pero Estados Unidos tiene mucha, que se llamaban airlash, un silaje con picando la mazorca. Incluso había máquinas que lo hacían especialmente, una máquina John Deere que hacía un picado, lo cortaba el marlo en medio como en rodaja de salame y se incorporaba al silaje y funcionaba muy bien, por razones como dice Alejandro. Sí, pero estas raciones que yo digo son exclusivamente, o sea, en los filtros se está usando como aporte de fibra efectiva. Por el tamaño, porque obliga a masticar. No, sí, hay que masticarlo. Porque obliga a masticar, pero digamos, en el fondo, todos los alimentos, en función de la forma física que tienen, aportan un cierto grado de fibra efectiva, hasta el grano de maíz entero. El grano de maíz entero, si van a las tablas de fibra efectiva, de la poca fibra que tiene, un 40-50% es efectiva, si se lo doy entero. Entonces, digamos, obviamente, el tema de la fibra efectiva es que es todo muy difícil de medir. En este caso del marlo pasan por una salanda tan muy grande que no sirve, el polvillo que tampoco sirve. Sí. Hay un tamaño en que sí sirve como fibra efectiva, por lo menos lo que dicen. Sí. También usan cáscara de maní, eso debe tener más lignina probablemente. Sí, y probablemente la cáscara de maní sea peor fibra efectiva en el fondo que la cascarilla. Que el marlo, porque el marlo tiene tamaño, mientras que la cascarilla, la cáscara de maní, digamos, es muy chica, no produce, digamos, la fibra efectiva en el fondo de función de la degradabilidad de esa FDN y de la forma física en la que se presenta. Si yo agarro un rollo de paja de trigo y lo muelo, la efectividad de la fibra de ese rollo es nada, cero. ¿Tá? Entonces, digamos, en ese caso particular probablemente aporte más fibra efectiva la FDN proveniente del marlo que lo que pueda aportar la cáscara de maní. La cáscara de maní en este caso sería un regulador de la densidad energética de la dieta. Me sirve para bajar la carga de almidón al rumen, por ejemplo. Si yo sé que tengo algún problema de acidosis, etcétera, y no puedo regular consumo. Pero no me está aportando fibra efectiva. Hoy lo están usando como fuente de fibra los feedlots más barata que el pasto seco, digamos. Lo están usando habitualmente como fuente de... Pero en el fondo, no es fibra efectiva, lo que hacen es bajar la carga de almidón. Probablemente. O sea, digamos, diluyen el almidón de la ración. Entonces, yo puedo controlar la acidosis de dos formas. O aporto fibra efectiva, o diluyo o disminuyo la carga de almidón en el rumen. Digamos, son mis dos canillas de ajuste. ¿Está? No sé si... Bueno, sigo entonces. Acá lo que tengo entonces es las dos dietas, lo que es una alta o baja densidad energética y una dieta preparto convencional. Esto era del ensayo de Hilbert. Fíjense
que estas dietas claramente se puede ver el picado de la paja de trigo. O sea, son dietas bien diferentes a la vista. Esta casi parece una dieta de un posparto. ¿Y el alimento negro que está ahí qué? El alimento que es un Samsung, sí. Sí, ese aporta bastante fibra efectiva. Sí. Baja de la realidad ruminal. Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de entender estos gráficos que tienen muchas rayas porque estos investigadores lo que hicieron fue trabajar con 3 tipos diferentes de dietas y 2 categorías de animales. Primíparas, digamos vaquillonas, de primer parto y vacas de 2 o más pariciones. Y los tratamientos que tenían era que está acá, era el control, que era la dieta de baja densidad energética con alta cantidad de paja de trigo. Esta OBR son vacas sobrealimentadas, el cuadradito, que estaban comiendo aproximadamente un 150 a 160% de los requerimientos que estipulaba el NRC. Y estas res son restringidas, que consumían aproximadamente el 80% de los requerimientos estipulados por el NRC, pero con una dieta de alta energía. Lo que hacían era, le daban la misma dieta que la de sobrealimentadas, pero le restringían el consumo. Digamos, como eran ensayos experimentales, cada animal tenía su consumo individual y entonces no había posibilidades de que un animal coma más que otro, etc. Bueno, lo que encontramos entonces es que estos cuadraditos que están acá son tanto vaquillonas, el consumo de las vaquillonas y de las vacas multíparas en el preparto inmediato, en el preparto, perdón. Y las que están acá abajo son las vacas que consumían, los triangulitos son las restringidas y el redondelito son las que el convencional. La dieta control, la que tenía alta cantidad de paja de trigo. Lo importante siempre es mirar las 3 primeras o las 4 primeras semanas postparto, porque ahí es donde, dijimos, pasa la mayor parte de las patologías. Y lo que vemos es que tanto el redondelito que está acá, estas de acá arriba, el triangulito, que son las restringidas, y esta línea que está acá, que son los redondelitos, los puntitos negros, son las dietas que consumieron, ya sea en el preparto restringido o con alta cantidad de paja de trigo o baja densidad energética. Y claramente en las 3 primeras semanas postparto, esos animales consumieron más que los animales que estaban consumiendo alta energía. ¿Está? O sea, digamos, en el fondo lo importante es quedarse con el concepto que aquellos animales que consumieron una cantidad controlada de energía en el preparto, ya sea a través de una dilución de la energía o de una restricción en el consumo, lograron un consumo más alto durante las primeras 3-4 semanas postparto. Y eso fue positivamente relacionado con la aparición de con la no aparición de enfermedades. O sea, vacas que consumieron más en el postparto tuvieron menos patología. ¿Está? Los mecanismos por los cuales ocurren estos cambios no están del todo dilucidados. Probablemente lo que está ocurriendo es que, al tener una alta cantidad de aquellos animales que consumieron alta cantidad de ácido, de comida en el preparto, tuvieron alta cantidad de ácidos grasos no esterificados en el posparto, y eso puede haber deprimido el consumo de materia seca. Otra cosa es que estos animales que consumieron mucho en el preparto tuvieron niveles de insulina, a ver si estoy diciendo bien, más altos, ¿sí? Más altos en el preparto, y eso también puede estar relacionado con un bajo consumo de materia seca en el posparto. Y obviamente estos animales que consumieron mucho más en el preparto presentaron mayor nivel de lípidos en el hígado, lo cual, dijimos, provoca que el hígado funcione mal, probablemente afectando, entre otras cosas,
el consumo de materia seca. Tengo una consulta, por ahí me pierdo un poco. En el caso del preparto, que la vaca no debería modificar su condición corporal, en términos... En el preparto es casi imposible. Es casi imposible. Ese hígado, una vaca 3,5, no necesariamente debería estar engrasado. ¿Es realmente, o sea, fuerte la incidencia del aporte energético en esos 20 días que lo llegue a engrasar? Bueno, digamos lo no sé que... si me expliqué o... Sí, porque el problema es que el hígado no se te va a engrasar en esos 20 días. El hígado se te va a empezar a engrasar, digamos, si no viene ya, porque vos venís con mucha energía desde antes, en los últimos días antes del preparto y en el posparto, porque se te engrasa por la removilización. Sí, claro, pero en preparto... No tenés la removilización. Ahora vamos a ver, tengo datos de NEFA y de beta-hidroxibutirato. Los NEFA suben 4 o 5 días antes del parto, no los tenés 20 días. Claro. Cuando está pegado al consumo, el consumo te baja 4 o 5 días antes del parto y el consumo te empieza a bajar. Y ahí vuelan los NEFA. Ahí vuelan los NEFA. Y cuando vuelan los NEFA, ahí es donde se te empieza a ver infiltración de grasa en el hígado. O sea que, digamos, la patología ocurre a partir de esos -4, -5 en adelante. Pero si vos no vas preparando al animal para, digamos, porque en el fondo es una adaptación metabólica que tiene que hacer el animal para que ese hígado, digamos, de alguna forma esté funcional, si vos no lo vas preparando, esa infiltración va a ser mucho mayor porque la removilización va a ser mayor. Porque en el fondo donde se agrava es acá. Es en esta parte. Donde vos claramente, estos animales que consumieron mucho en el preparto, tienen el consumo restringido. El balance energético negativo y la aparición de patologías postpartos está más relacionado con el bajo consumo de materia seca que con la alta producción de leche. De hecho, no hay casi relación entre la producción, si bien hay discusiones del trabajo, o sea, digamos, hay muchos trabajos que demuestran que no hay relación entre la producción de leche y el balance energético negativo. ¿Está? O sea, están, o por lo menos la gente de Illinois, en un metaanálisis donde, digamos, han puesto varios trabajos a evaluar, digamos, hay datos de 500, 600 vacas, ellos encuentran una relación, digamos, negativa entre el bajo consumo y la aparición de enfermedades. O sea, digamos, a menor consumo postparto, mayor aparición de enfermedades. Y no así con la producción de leche. Alejandro, cuando Sí. hablas de baja densidad energética, ¿a qué te referís? Ahora vamos a ir. Estamos un poco por debajo de las recomendaciones usuales que habíamos dado en la charla anterior. Condición corporal. Acá lo que tenemos es la pérdida de condición corporal posparto según el tratamiento que recibieron en el preparto. Y acá el preparto, digamos, tenemos el preparto, que es este C1, o en inglés es close-up, la vaca close-up está cerca del parto, y FO, que es far off, que son las vacas secas, digamos, de -60 a -30 días preparto. Lo que encontramos es que, obviamente, lo que es la pérdida de condición corporal, el tratamiento que recibieron en la vaca seca temprana no tuvo incidencia aparentemente, estas diferencias no son significativas, pero las que consumieron la dieta con energía controlada tuvieron una menor pérdida de condición corporal. Estas perdieron aproximadamente 0,3 puntos versus estas que perdieron casi medio punto. ¿Está? Un 20% menos de pérdida de condición corporal. Los autores sugieren, y probablemente tengan razón, que esto está asociado a que estos animales que tuvieron energía controlada en el preparto inmediato tuvieron mayores consumos de materia seca en el posparto. Bueno, vamos a ver si... Mirá, estos son los NEFA, o los ácidos grasos no esterificados. Vamos a ver directamente la de arriba. La de arriba, esta que está acá, que es la que se separa de todas, es las vacas que estuvieron sobrealimentadas. Y las vacas que estuvieron sobrealimentadas, fíjate, empieza a subir -3, -2, se empieza a despegar el contenido de NEFA.
o de ácido graso no esterificado y se mantiene alto durante los primeros 6-7 días. Las vacas que fueron sobrealimentadas con respecto a todo el resto. ¿Tá? Si vemos beta-hidroxibutiratos, yo les decía que los beta-hidroxibutiratos era mejor reflejo del balance energético posparto. Y también las vacas, tanto las vacas como las vaquillonas, acá se pegan las vaquillonas, tanto vacas como vaquillonas, después del día 3-4, la cantidad de beta-hidroxibutirato aumentó, mostrando claramente que esos animales siguen o están en ese momento en balance energético negativo. Alejandro, ¿hay alguna relación entre la mayor cantidad de beta-hidroxibutiratos con el pH ruminal? ¿Por la mayor masa lipidiana? No, porque eso es beta-hidroxibutirato es de síntesis hepática. Ok, pero en relación al pH ruminal, no, pues esas vacas con mayor fibra, digamos, me da la impresión, pienso, puedo estar equivocado. No, pero no. Que están en un pH ruminal. ¿Usted dice por el butirato del rumen? Exacto. No, el butirato del rumen cambia muy poco. Y en general, ese butirato es casi totalmente utilizado, es el combustible del epitelio ruminal. Con lo cual es muy poco lo que llega a circular. Todo el butirato cambia muy poco en función de la dieta. Cuando nosotros hablamos de cambios de relaciones de forraje concentrado, lo que siempre cambia es acético propiónico. Y el butirato lo vamos a ver clavado en un 10%, 12%, pero no cambia demasiado. Y ese butirato en general es el combustible energético para el epitelio ruminal, o sea que es absorbido y utilizado en las mismas paredes del rumen. O sea, no circulan grandes cantidades de butirato. Te esto porque en la asociación con ese 30% de fibra me parece de que hay un mejor ambiente ruminal también, ¿no? Por esa menor cantidad de butirato se debe básicamente a que el hígado, al ser más funcional, tiene, por un lado, mayor oxidación completa de esos ácidos grasos no esterificados y mejor exportación de los lípidos. Por lo tanto, al no ser el hígado al no ser disfuncional, mejora entre otras cosas, por ejemplo, el aprovechamiento de ese beta-hidroxibutirato y la síntesis. Entonces, dijimos que casi a modo de conclusión, las dietas de baja densidad energética aumentaron el consumo posparto. Lo que les decía recién, no existe una fuerte asociación entre producción y balance energético negativo. Es muy difícil encontrar trabajos que estén de acuerdo. Va a haber trabajos que lo van a mostrar y otros que claramente no la encuentran esa asociación. Sin embargo, el análisis se desprende que en general el balance energético negativo está mucho más correlacionado con el consumo de materia seca en el posparto. ¿Qué ocurre entonces con la deposición lipídica? O sea, digamos, nosotros decimos las dietas de parto con energía controlada mejoran el metabolismo hepático. Bueno, una forma de medir si está bien o está mal el hígado es directamente vamos a medir lípidos en el hígado. Y lo que vemos claramente es que las vacas que consumieron, que fueron sobrealimentadas al día 14 posparto, o sea, claramente tienen un aumento de casi el doble en la concentración de ácidos grasos, o mejor dicho, de triglicéridos en el hígado. Estamos cerca del 10%. Obviamente la aparición de estos lípidos en el hígado está asociado fuertemente con la aparición de diversas patologías. Periodo seco temprano, esa vaca que se seca a menos 60 y la tenemos hasta que entra el preparto. Comúnmente no tenía relevancia, digamos. Lo más típico es que cuando la vaca se seca se va al fondo del campo o entra en un lote a pastorear con algo de suplementación en el mejor de los casos. Ahora, se ha encontrado que el consumo de energía, el control del consumo de energía, mejor dicho, en el periodo de seca temprano, aumenta el consumo de materia seca posparto,
O sea, digamos, también tiene incidencia sobre el consumo de materia seca posparto. Mejora el balance energético posparto a partir de este mayor consumo, por supuesto. Y hay una fuerte correlación entre lo que es consumo de materia seca, digamos, o consumo de energía controlado en el periodo de seca temprano y la aparición de ácidos grasos no esterificados y beta-hidroxibutirato, indicando, obviamente, que hay un menor desbalance energético en esos animales. Y acá, digamos, tenemos los datos. Esto es el efecto que tiene la dieta, el tipo de dieta, en función de si es una vaca seca temprana o vaca en el preparto. Y lo que vemos es que aquellas que consumieron la energía en forma controlada en el periodo de seco temprano tuvieron un consumo de energía neta de lactancia mucho mayor comparado con los otros grupos. ¿Está? Entonces esto lo que de alguna forma nos muestra es que esa vaca que nosotros estamos dejando tirada en el fondo del campo hoy vuelve a adquirir cierta importancia. Bueno, ahí no habría diferencia estadística con estos dos de acá, ¿no es cierto? No, estos dos son iguales y estos tres son iguales, digamos, estadísticamente. Y este que tiene las dos estrellitas está marcando la diferencia estadística. ¿Está? Tiene varias asociaciones más. El trabajo esto fue una tesis doctoral de Phil, que era un estudiante de doctorado que justo terminó en el tiempo que yo estaba allá, y la verdad que ha hecho un trabajo muy bueno porque él estudió el efecto de todas estas dietas sobre la parte reproductiva. Creo que tengo algún dato más de Phil. Vamos a ver entonces algo de performance, a ver qué ocurre con la producción de leche y otras cosas. En general, cuando se dan estas dietas de baja densidad energética, la producción de leche no cambia en comparación a las dietas de alta energía. Sin embargo, se han encontrado dos problemas que, digamos, son el objeto de estudio actual del grupo. Por un lado, encuentran que en las primeras 3 semanas posparto baja la cantidad de proteína de la leche. Todo esto obviamente es charla de oficina. Una de las hipótesis es que al incluir un porcentaje tan alto de fibras de baja calidad, probablemente estamos alterando de alguna forma la producción de síntesis de proteína microbiana, y eso hace que cambie el pool de proteína lábil y tengamos nula o muy baja movilización de proteína si es que la hay, o por el otro lado estamos afectando demasiado a la población microbiana y no la terminamos de adaptar para el posparto inmediato. ¿Tá? Ese es un problema que podríamos acarrear con este tipo de dieta. El otro que tiene es una menor concentración de grasa butirosa en leche en las primeras 3 semanas posparto. Y esto ocurre básicamente porque lo que disminuye son los ácidos grasos de cadena larga, que son los que vienen de la removilización. Al tener menor removilización, en esa removilización parte de esos ácidos grasos iban a la glándula mamaria a convertirse en leche. Ahora, como esa removilización es atenuada, digamos, esos ácidos grasos no van ahí y por lo tanto la grasa butirosa de la leche baja un poco. ¿Esos niveles de proteína y de grasa menores son significativos? Son significativos estadísticamente. Habría que evaluar si son significativos desde el punto de vista del bolsillo. O sea, digamos, desde lo estadístico, obviamente sí, digamos, no sé, estamos hablando, yo no recuerdo ahora los números, pero estamos hablando de, por ejemplo, 3,3 versus 3,1 de proteína. Y en grasa estaban de 3,8 versus 3,6, por ejemplo. No le pregunto, por ignorancia, digamos, esa dieta de baja densidad o mayor fibra en preparto, ¿no debería aumentar la grasa por ser precursor de ácido acético? Todo eso es... Nada que ver. No es que nada que ver. Digamos, las teorías que explican, de alguna forma, la síntesis de grasa butirosa en leche, usualmente fueron 3. Una es la falta de precursores, no tengo fibra, no tengo acético, no tengo grasa. La otra es la teoría insulino-glucogénica, que digamos, cuando aumenta el nivel de concentrado,
aumenta el nivel de insulina, entonces se produce cambios en la repartición de energía, el acético que hay, en lugar de ir a la glándula mamaria, se va a ir al tejido adiposo porque hay más insulina dando vuelta. ¿Tá? La última es la teoría de la biohidrogenación, que básicamente lo que dice, muy rápido, es que en determinadas condiciones los lípidos de la dieta se producen unos metabolitos a nivel ruminal que cuando van a la glándula mamaria inhiben la expresión génica de las enzimas encargadas de la síntesis de la grasa de la leche. Hoy esa teoría es la que tiene más peso y yo te diría que en casi todos los casos la depresión de grasa que se ve está más relacionada con eso que con lo de los precursores. Lo de los precursores, por ejemplo, hay trabajos que te muestran que lo que hacen es de alguna forma meter más acético en dietas que son de bajo contenido de grasa. O sea, una dieta que provoca bajo contenido de grasa, yo le mando por abomazo acético y no me aumenta la grasa de la leche. O sea, que quiere decir que hay otra cosa que está regulando, digamos, y hoy se sabe en realidad que lo que está regulando la síntesis de grasa butirosa son esos metabolitos que son lípidos que se producen en el rumen, que cambian la conformación y que en glándula mamaria producen la supresión de la expresión de los genes. ¿Qué relación tendría con la alteración grasa-proteína cuando vos tenés una acidosis? Cuando baja el pH ruminal, digamos, el factor predisponente para que se produzca ese metabolito en la glándula mamaria es que baje el pH ruminal. Perdón, y que baje el pH ruminal si hay almidón en la dieta. Yo me estoy aventurando demasiado porque son cosas que estamos investigando en la cátedra. Pero, digamos, podemos hacer algunas inferencias. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Irlanda el pH ruminal era 5,8, 5,9, las vacas solo consumían pasto, producían 30 litros de leche con 4% de grasa. ¿Tengo acidosis? ¿Por qué no subclínica? ¿Por qué tenía la misma grasa? Ahora, si yo a esa dieta de pastoreo le agrego una fuente de almidón, seguro bajo el 2,5%, 3% de grasa. Y tiene que ver con los lípidos y los forrajes. Hidrogenación esa. Que le baja el pH y no se no, porque en realidad lo que incide más que el pH ruminal es si hay almidón o no en la dieta. Entonces, en general uno, digamos, la aproximación que hace es meto grano de maíz, me baja el pH ruminal, me baja la fibra, me baja la síntesis de grasa porque no tengo acético. Pero la realidad es que la misma situación produce el metabolito. Ese metabolito es un CLA. Se llama trans 10-12-5, si alguno lo quiere buscar. Cuando aparece ese metabolito, por más que yo le tire acético a la glándula mamaria, si está ese metabolito en glándula mamaria, la glándula mamaria no se frena porque la supresión es a nivel genético. Eso se llama nutrigenómica. No es una ciencia, es una disciplina relativamente nueva, no sé si tan nueva, pero que lo que hace es estudiar la interacción entre los nutrientes y la expresión de los genes. Entonces yo, por ejemplo, a partir de eso puedo manipular la cantidad de grasa de la leche. Eso tiene una aplicación, por ejemplo en esto. Una menor concentración de grasa butirosa en la leche, si bien puede ser un problema para el pago, aunque hoy es más importante la proteína, me ayuda a que la vaca atenúe el balance energético negativo, porque el 50% de la energía contenida en la leche viene de la grasa. Si yo estoy bajando la síntesis de grasa, lo que estoy haciendo es bajando el output de energía. Estoy cerrando la canilla de la energía. Entonces esa energía va a quedar disponible para mejorar el estado del animal. Y si yo pudiera manipular, por ejemplo, esos metabolitos, inclusive hasta podría planificar una dieta donde yo los primeros 20 días, lo que hago es tener la mitad de la grasa para mejorar el balance energético. ¿Está? De hecho ya existe la tecnología, digamos, pero contala. Las grasas pasantes. Las grasas pasantes obviamente te van a ayudar a atenuar el balance energético negativo en el posparto. En el preparto corres el riesgo de que te disminuya mucho el consumo.
En el posparto, como vos sabés que ya el consumo de alguna forma lo tenés deprimido, te la podés jugar, pero siempre utilizando bajas cantidades, no recomendaría usar tan altas cantidades. Y sobre todo si estás pastoreando. Las pasturas, uno históricamente tiende a pensar que, tienen bajo contenido de lípidos, pero cuando las pasturas están pastoreadas, como tienen que ser pastoreadas, el contenido de lípidos es alrededor del 4 al 5%. O sea, es mucho más alto de lo que estamos imaginando. Y ni hablar de la vaca seleccionando. O sea que corremos el riesgo muchas veces de pasarlo. Fertilidad con dieta baja densidad energética. Esta raya que está acá, esta línea, marca el 50% del total de los animales. O sea, en qué momento se preñaron el 50%. Y lo que encontramos es que los animales que consumieron esa dieta controlada, el 50% se preñó 10 días antes que los que estaban consumiendo una dieta de alta energía preparto. 157 versus 167 días. Voy a tratar de leer porque esto es horrible, perdón. Esto es la incidencia de diferentes patologías en función del tipo de dieta. Vamos a ver directamente para vacas multíparas. Desplazamiento de abomasco. Del total de los animales que estaban en el ensayo, que eran creo que había 20 y pico animales por grupo. Desplazamiento de abomaso, baja densidad 0, las sobrealimentadas 2, restringidas 0. O sea que restringidas y baja densidad trabajan similar. Cetosis 1, 4, 0, o sea las sobrealimentadas 4 casos de cetosis. Mastitis 1, 3, 0. Retención de placenta, fíjense, 2, 2, 2. Retención de placenta siempre está de alguna forma también más relacionado a hipocalcemia, pero bueno, digamos, de todas formas hay una incidencia independientemente del tipo de dieta. Metritis 0, 1, 1, hipocalcemia 0 en todas, problemas de patas 1, 3 y 2, edema de ubre ninguna. En total, 5 animales en la dieta de baja densidad, 4 en las restringidas, 16 en las que fueron sobrealimentadas. Obviamente, vacas con más de un problema. Esto es importante también. Dietas de baja densidad, 1, restringidas 1, sobrealimentadas 4 vacas tuvieron más de un problema. ¿Ya? O sea, evidentemente tiene un efecto sobre la sobre la salud de los animales. ¿Hasta qué hora vamos, Ron? 1:30. Estoy yendo muy rápido. Bueno, suplementación estratégica. Le llamé suplementación estratégica a la suplementación con algunos nutrientes particulares. Medio a modo de repaso de lo que charlábamos hace un rato. Entonces, el síndrome de hígado graso, entonces consecuencia de esa movilización excesiva y acumulación de ácidos grasos no esterificados que son removilizados desde el tejido adiposo, o también se produce cuando hay baja capacidad del hígado para exportar estos triglicéridos como dietas como lípidos de baja densidad, o lipoproteínas de baja densidad. Entonces, a partir de eso tengo dos estrategias a seguir para aliviar este problema. Por un lado, puedo disminuir la movilización, básicamente, por ejemplo, el uso de dietas con control energético, con control del consumo de energía, pueden muy bien suplir esta estrategia, digamos, disminuir la movilización, o tratar de alguna forma de aumentar la exportación de los triglicéridos. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay algunos compuestos, como por ejemplo la carnitina. La carnitina es un compuesto que es necesario para que los ácidos grasos no esterificados entren a la mitocondria y dentro de la mitocondria de la célula pueda ser utilizado como fuente de energía. La suplementación con carnitina suele ser cara, la carnitina es cara, entonces una forma de suplirla es a través de la suplementación con metionina, ya que la metionina es un sustrato para la síntesis de carnitina. Eso, si no voy a adicionar
metionina en la dieta puede ser un arma de doble filo, porque la metionina en el fondo también compite con la glándula mamaria, digamos, los dos aminoácidos críticos en vacas lecheras son metionina y lisina. Si yo parte de la metionina la estoy utilizando para la síntesis de carnitina, me la estoy perdiendo para otras funciones como por ejemplo la producción de leche. Solo a modo de un repaso muy rápido por los efectos de la carnitina, en este trabajo de Carlson en 2007 tenían 4 dietas, una dieta control y una dieta con baja carnitina, media y alta carnitina. Y en general, digamos, no encontraron ningún efecto sobre el consumo de materia seca. Lo único que encontraron es que los animales que consumían alta cantidad de carnitina en el preparto tenían bajos consumos de materia seca en el posparto. Los autores no supieron, no conocen bien las causas por las cuales se pudo haber producido esa disminución. Obviamente ese menor consumo en este tratamiento lo que produjo fue una menor producción de leche. Si vamos a lo que es la cantidad de ácidos grasos no esterificados y beta-hidroxibutirato, los dos indicadores del balance energético negativo, vemos que de vuelta, digamos, no hay diferencias entre tratamientos e inclusive los niveles altos de carnitina parecen de alguna forma incrementar el nivel de beta-hidroxibutirato. Según los autores, el nivel de beta-hidroxibutirato en el fondo estaría aumentando porque habría una mejor utilización, o sea, una mayor entrada de ácidos grasos no esterificados a la mitocondria, y en la mitocondria se puede oxidar a dióxido de carbono o a beta-hidroxibutirato. Entonces, a mayor cantidad de beta-hidroxibutirato se debe a esa mayor uptake o toma de ácidos grasos. Entonces, bueno, la carnitina, si bien algunos la recomiendan, el uso es bastante controversial, y por supuesto en situaciones productivas aparentemente es de muy difícil suplementación debido a la parte económica. Bueno, otro compuesto que podemos estudiar es esta vitamina, la colina. Yo ya les aclaro, en el caso de rumiantes hay que usar colina protegida. La colina es rápidamente degradada a nivel ruminal, por lo tanto, si yo quiero utilizarla, tengo que necesariamente utilizarla protegida. La colina es el precursor de la fosfatidilcolina, que es una enzima que es necesaria para la síntesis de este VLDL o lipoproteína de muy baja densidad, que si recuerdan, yo les dije, los rumiantes tienen muy baja capacidad de síntesis de estos compuestos y por lo tanto muy baja capacidad de exportar los triglicéridos desde el hígado hacia afuera. Esta fosfatidilcolina también puede ser sintetizada a partir de la metionina. Con lo cual, la suplementación con colina tiene como ventaja que la colina va a ser utilizada porque es prioritaria en el uso para formar la fosfatidilcolina, y esta metionina de alguna forma quedaría disponible tanto para la síntesis de carnitina como para lo que es producción de leche. La colina aparentemente sí tiene efectos, a diferencia de la carnitina, o la suplementación por lo menos con carnitina, sí tiene diferencias importantes en la respuesta. Estos son animales en blanco del control y animales que consumieron una colina protegida, y lo que tenemos es la proporción de lípidos o de triglicéridos en el hígado. Esto es el pretratamiento, o sea, antes de que se empiece con el periodo preparto y con la suplementación, mejor dicho, con el periodo preparto, y esto es una vez que pasaron después del parto, la acumulación de triglicéridos en el hígado fue mucho más alta, digamos casi el doble, que de la de aquellos animales que consumieron colina. O sea, claramente entonces el consumo de colina puede ayudar a disminuir la incidencia del síndrome del hígado graso.
Bueno, esto ya se los comenté, la degradación de la colina de roble es muy alto, y que la suplementación con colina puede liberar metionina, ya sea para la síntesis de carnitina como para la leche. Este es otro trabajo, no me quise quedar con uno, y lo que vemos es el uso de colina protegida en las barras sólidas, las líneas sólidas, es el tratamiento con colina, y las barras las líneas punteadas son aquellos que no consumieron. No hay diferencias aparentemente en lo que es el consumo preparto, y sí empieza a aparecer, digamos, aunque sea en forma de serrucho, claramente una diferencia en consumo de materia seca en aquellos animales que consumieron la colina protegida. Entonces, en el mismo trabajo, lo que tenemos acá es de vuelta la concentración de triglicéridos en el hígado, para animales que no recibieron y animales que recibieron colina. Y estas son semanas después del parto. Antes del parto, los niveles, antes de entrar al preparto, eran similares. A medida que fue transcurriendo la lactancia, la acumulación de ácidos grasos fue mayor en aquellos animales que no consumían colina protegida. Digamos que, dicho de otra forma, aparentemente es un buen protector hepático la colina. Acá tenemos de vuelta otro trabajo donde se suplementaba control, colina protegida a 1, 2 y 3 niveles. ¿Tá? Al día 1 y al día 21. En este caso particular, bastante interesante, estos autores, a pesar de aumentar el nivel de colina, de suplementación con colina, no encontraron diferencias en la concentración de triglicéridos, lo cual me estaba bien indicando que por lo menos el uso podría ser discutido. Pero, mucho más interesante es que los animales que recibieron colina protegida tuvieron al día 1 una mayor concentración de glucógeno en el hígado. El glucógeno es, digamos, una forma de reserva de glucosa en el hígado que rápidamente puede estar disponible para la energía. O sea que, en lugar de disminuir la concentración de triglicéridos, lo que hizo es, de alguna manera, mejorar la función hepática. Si recuerdan al principio, habíamos dicho que cuando tenemos síndrome de hígado graso, una de las cosas que disminuye es la gluconeogénesis. En este caso, la suplementación con colina la aumentó, con lo cual la colina está colaborando con una mejor función hepática. En cuanto a otros parámetros, en general no se han encontrado diferencias entre producción de leche. Obviamente disminuye la concentración de triglicéridos en el hígado y aumenta la concentración de glucógeno, esto ya lo dije. Y bueno, esta la hice bastante rápido, así que vamos ya para concluir. Yo pensé que lo había puesto y se me pasó. Para los que me preguntaban la concentración de energía de esas dietas... no tengo las notas, está acá. Las dietas de baja densidad energética tienen un efecto positivo sobre la salud y la performance. Digamos, claramente queda demostrado en los datos que hemos visto. No altera la producción de leche. O sea, los animales tuvieron producciones similares a pesar de los distintos tratamientos. Sí encontramos esta disminución en los porcentajes de proteína y de grasa butirosa de la leche, que probablemente sean los próximos pasos a trabajar. Como otro próximo paso, me parece importante, necesitamos investigar sobre otras formas de diluir la energía. O sea, si bien hoy pensar en sistemas estabulados sin capacidad para procesar fibra larga, les diría que es casi una locura. De todas formas, me parece que tenemos o hay un área ahí para trabajar sobre, por ejemplo, cómo utilizar la cáscara de maní o el marlo del maíz. Digamos, hay un montón de fuentes disponibles de fibra, de por ahí probablemente más fácil utilización, y ver cómo se adecúan a este tipo de dieta.
Obviamente es necesario también ajustar la nutrición proteica preparto para ver si se puede atenuar esa disminución en la concentración de proteína. Acá ya sí los datos que Daniel vos creo que pediste. En cuanto al forraje grosero, en general las recomendaciones son entre un 25 y 30% de paja de trigo, paja de cebada, si no hubiese, funciona parecido, o similar mejor dicho. La densidad energética de la dieta debe ser aproximadamente 1.3 megacalorías de energía neta de lactación. Esto le da los animales con estas dietas, esos animales de 600 y pico de kilos estaban consumiendo unos 11 kilos, les va a dar alrededor de unos 14 megacalorías de energía neta de lactación. Creo que es prioritario, en pos de maximizar el consumo y uniformar el consumo de los rodeos, el tema de la adición de agua. Si vamos a empezar a manejar rodeos de forma mucho más intensa, el tema de ya no solamente adicionar agua, sino el tema de medir porcentajes de materia seca de los alimentos. Son muy pocos los lugares donde se están midiendo en forma continua el porcentaje de materia seca. Y, por ejemplo, variaciones de pocos puntos en el porcentaje de materia seca a veces son variaciones muy importantes en los volúmenes que tenemos que ofrecer. Nosotros en este momento, ahora porque tengo el dato en la cabeza, tenemos un ensayo que estamos cortando pasto fresco y se lo llevamos a las ovejas. Si el pasto tiene 20% de materia seca, tenemos que cortar 65 kilos. Pero si el pasto tiene 15% de materia seca, tenemos que cortar casi 85-90. Para lo que están comiendo las ovejas de materia seca. ¿Tá? Son 4 o 5 puntos que les puedo asegurar que la variación en el día y entre días tranquilamente puede ocurrir en lo que es pastoreo, y fíjense en los cambios en volumen. Y estoy seguro que van a encontrar cambios, por ejemplo, en los porcentajes de materia seca, a medida que vayan extrayendo silos, en el silo, probablemente vayan a encontrar cambios o variaciones entre días. O sea que el chequeo de la materia seca casi a diario, les diría que es una rutina más que necesaria en los sistemas totalmente tabulados, sobre todo. El periodo de seca temprano, FAROF, que es como dicen en inglés, está volviendo a tener importancia. Digamos, ya los datos muestran que digamos, está muy relacionado con lo que es, por ejemplo, la menor pérdida de peso corporal y el mayor consumo de energía neta de lactación, con lo cual tendríamos que empezar a darle muchísima más importancia de la que actualmente le estamos dando. No me quiero olvidar, porque no lo puse en la presentación, porque probablemente amerite un análisis más importante, pero yo creo que no estamos muy lejos de que quizás la propuesta sea empezar a manejar un solo rodeo. Quizás haya que estudiar bien el uso prolongado de sales anémicas, si realmente tiene un efecto negativo o no sobre la performance de los animales y la salud. Más allá de que, digamos, en la investigación está demostrado que 40-45 días de secado preparto son suficientes, bueno, digamos, habría que estar seguro de que podemos secar a los animales a esa altura con el estado corporal que corresponde, etc. Pero digamos que el uso de una sola dieta preparto para vacas secas, en algún punto, si todas las cosas funcionan como deberían, debería ser una ventaja que tenemos que aprovechar. El uso de aditivos como la colina puede aliviar el síndrome de hígado graso. Entonces, yo no hablé de monensina porque lo había hecho en la otra presentación, pero por ejemplo, la monensina, una de las cosas que hace es aumentar la cantidad de propiónico a nivel ruminal y por lo tanto la absorción de propiónico. El propiónico en el hígado es el precursor del oxalacetato. Si yo tengo más oxalacetato, lo que puedo hacer es ese acetil-CoA que se formaba al principio, puede entrar en lo que se llamaba el ciclo de Krebs, entonces yo me puedo asegurar la oxidación completa de los ácidos grasos. ¿Está? Entonces, por ejemplo, suplementando con monensina, probablemente yo tenga una mejor utilización de esos ácidos grasos no esterificados a nivel de hígado,
sin necesariamente tener que mandar muchos de esos ácidos grasos a beta-hidroxibutirato. Ese oxaloacetato también se produce en la glucólisis, ¿puede ser? De glucosa a propinato, por el ciclo de Krebs, Sí. que exporta. Sí, yo no me acuerdo todo el ciclo de Krebs. O sea, no, lo que voy, tengo una vaca con cetosis, le doy maíz, ¿es correcto? O sea, darle para que se produzca el almidón, glucólisis, propinato y el oxaloacetato. Sí. Eso está bien. Claro, sí. De hecho, es lo que, por ejemplo, yo dije, molensina lo que te hace es justamente aumentar la cantidad de propionio. Digamos, vos podrías poner directamente propionato de calcio o algún precursor mucho más inmediato. O sea, digamos, de hecho es lo que se hace. ¿Cómo se llama? ¿Puedo meter la cuchara? Poner maíz está bien como fuente de un alimento gluconeogénico, pero el problema es que vas a tener efecto sobre el pH. Para lo que vos buscás, el que mejor, el clásico ha sido el polietilenglicol, porque aporta esqueletos carbonados, que es lo que necesita para la síntesis de glucosa, sin modificar el pH. Y aparte es más barato. Tiene esas dos ventajas. Así que bueno, entonces para concluir lo que dije al principio, en general uno escucha mucho hablar de hígado graso y de cetosis, pero lo mismo que dije al principio, el 50% de las vacas en sistemas confinados presentan esta patología. Disminuir entonces la incidencia seguramente va a tener un efecto directo sobre la performance de los animales. Así que, por último, a mí siempre el árbol me tapa el bosque, como me dedico a la nutrición, lo intento, hago el esfuerzo. Uno tiende a mirar todo por esta ventana. Hoy creo que ya lo hablamos de todas formas. El manejo del ambiente es prioritario. O sea, nosotros, cualquier cosa que hagamos para disminuir el estrés, como por ejemplo manejar un solo grupo, como por ejemplo tener cantidad de comederos adecuados, disponibilidad de agua en forma constante, fresca y limpia, todo eso va a ayudar a reducir el estrés de los animales. Eso va a impactar directamente sobre el sistema inmune y sobre el consumo de alimento, y entonces vamos a tener probablemente una transición mucho más exitosa. Así que de mi parte, muchas gracias por el día de hoy.